Bueno, pues vamos a Efesios. Seguimos en el libro de Efesios y vamos a esta vez a tener un tiempo donde sigamos reconociendo el mensaje en este libro, en esta carta a los Efesios. Y ya hemos estado semana tras semana viendo cómo el Señor obró en esta comunidad. Esta comunidad que en esos tiempos era una comunidad gentil. Ya hemos hablado y hemos mencionado, no era una comunidad judía, sin embargo había judíos también, pero era una comunidad gentil. Y eso lo explicamos semanas anteriores para entender mejor el contexto. Significa que el Evangelio rompió las fronteras. Normalmente el pueblo de Israel en Jerusalén y sus alrededores era la ciudad donde siempre se proclamaba de el Dios Todopoderoso. Y los judíos, de alguna manera, ellos se resaltaban frente a otros pueblos, resaltaban frente a otras culturas, porque su Dios era un Dios que se manifestaba de una manera muy especial. Y era increíble ver que en esos tiempos esto pueda suceder fuera de esta comunidad judía. Y eso es lo que sucede en Efesios. Y lo hemos estado viendo. Y para entonces tenemos a nuestro apóstol y hermano en Cristo, el apóstol Pablo, quien manifiesta la gran novedad, la gran noticia del Evangelio. Entonces, recordando esto, vayamos al verso de hoy. Y hoy día vamos a hablar en el capítulo de Efesios 3, de 7 al 13. De 7 al 13. No vamos a enfocar en estos versículos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recuento para reconocer lo que la palabra de Dios quiere transmitir. En Efesios 3.1, la palabra del Señor a través de Pablo da una expresión de la condición en que se encuentra él. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Miramos bien lo que está escribiendo. Por esta causa, a Pablo hablando, yo estoy prisionero, estaba en una cárcel, él estaba en una cárcel, ¿no? Pero realmente él estaba realmente reconociendo, y esto lo hago con gozo, por el amor a Cristo, lo hago con toda mi fortaleza y mis convicciones, decía Pablo, y esto es por amor a los gentiles. Lo rescatan una vez más, la palabra gentil. Entonces es algo que el Señor manifiesta en el primer verso. Ahora yo quiero hablar un poquito sobre esto, quiero detenerme ahí. Pablo está expresando ahí que él era prisionero por predicar el evangelio a los gentiles. Él tenía esto que él estaba padeciendo solamente por predicar el evangelio. El día de hoy, ¿alguien está padeciendo por predicar el evangelio? Sí, claro que sí. Tal vez en su familia usted padece cuando predica el evangelio, tiene situaciones como estas, como la de Pablo. Probablemente no esté yendo a la cárcel, con seguridad, porque estamos aquí. Pero en esos tiempos, el predicar el evangelio traía esto. Y todavía esto sucede en algunos lugares de este mundo, aún todavía sucede. Pero bien, entonces es interesante que él está escribiendo esta carta a los Efesios dentro de una cárcel. Pero para Pablo no era nada nuevo. Y quiero dar una pequeña remembranza, porque esto era algo que ya había pasado semanas atrás, meses atrás. Ya él se había acostumbrado a este tipo de vida. Donde iba, fuera de su lugar, predicaba el evangelio, recibía pedradas, recibía muchas veces lo que es la contradicción del lugar donde él está, y muchas veces era llevado a la cárcel, como de esta manera. Y para recordar, en Hechos 13:3,
es uno de sus primeros viajes, sus primeros meses que él comienza a predicar el Evangelio, Pablo, y en esa predicación él sube de Jerusalén y va hacia Antioquía, en una ciudad de Pisidia. No voy a dar todo el relato, pero usted si quiere puede leerlo más adelante, está en Hechos 13:13. Y normalmente cuando él llegaba a un lugar, sabemos que siempre había sinagogas. Sinagogas eran lugares donde se congregaban los judíos. Y había en todo lugar, no solamente en la zona de Jerusalén, había en muchos lugares. Entonces llega a esta ciudad al norte y él comparte el Evangelio y dice, voy a ir a los míos, como buen judío que era. Pablo va a la sinagoga. Y normalmente se predicaba los días sábados, que ellos consideraban como el día del reposo. Entonces, en esa predicación que, si usted lee la historia, él en un relato, su primera intervención, él comienza a hablar a los judíos y les recuerda de una manera muy bonita, y vean el relato ustedes, les recuerda todo lo que Dios ha hecho con el pueblo judío. Les comienza a hablar desde Moisés. ¿Se imaginan? Comienzan a hablar desde Moisés. ¿Recuerdan cuando el pueblo del Señor estaba esclavo por los egipcios y vino Moisés y los rescató y vieron todos los milagros, vieron cómo las 10 plagas fueron manifiestas, vieron el poder de Dios, vieron cómo finalmente ellos son liberados? Y lean toda la historia ahí y que ya conocemos. Y los judíos escuchaban todo lo que Pablo decía. Y comenzaba a dar toda la historia. Hablaba de Moisés, hablaba más adelante de su huida por el desierto y todo lo que aconteció ese pueblo de Israel, todo lo que aconteció. Y llega a hablar de la época también de David, de la época del reinado de Jerusalén, la época de esplendor de Jerusalén. Y él le manifiesta cada detalle, y al final él menciona de que realmente todo lo que estaba sucediendo era para manifestar lo que significa la gracia en Jesucristo. Pero esta parte ya no les gusta a los judíos, ya no les gusta mucho. Comienza a hablar, hasta ahí todo bien. Y cuando le dijo, pero ¿saben qué? Ustedes mataron a Jesús. ¿Ya no le gustó la historia? Todo estaba muy bonito, sí, Abraham, Moisés, el rey David, qué bien, sí, nosotros somos judíos, muy bien. Pero cuando llega esta parte, Pablo, el ambiente comienza a cambiar y ya no les gusta porque dijo, y ustedes mataron a ese Mesías, a ese Mesías en la cruz, hablando de Jesús. Entonces, es interesante cómo esto sucede y ahí la historia lo dice y ellos estaban contentos, los que escuchaban estaban muy contentos, los gentiles en especial, pero los judíos no, porque estaba yendo en contra muchas veces de su orgullo, porque ellos que consideraban que su salvación era por la manera en que vivían, por la descendencia que ellos tenían, pero no entendían todavía la gracia, no comprendían. Más los gentiles sí entendían, sí comprendían. Y eso, léalo ahí en Hechos 13:13. Viene el siguiente sábado, ahí en la historia dice, viene el siguiente sábado, el día de reposo, comparte otra vez. ¿Y qué creen que sucedió? Muchos estaban gozosos, pero muchos también no estaban gozosos, estaban en contra de él. Entonces, ¿qué hace Pablo? Él dice, bueno, yo vine a ustedes no me quieren escuchar, ok, yo me voy de esta sinagoga. Y eso sucedió, él se retiró y finalmente los gentiles sí se fueron con él, gozosos, cantando seguramente, alegres porque han recibido lo que significa la salvación en Cristo Jesús. Y el pueblo judío estaba celoso, como que eso es solo para los judíos nada más, no puede ser para los gentiles, no creo que eso suceda. ¿Y cómo reaccionan? De maneras como las que hemos visto acá. En ese caso, ¿reaccionaron mal? Sí, claro que sí.
reaccionaron mal. Pero finalmente el Señor siguió avanzando. Entonces ya se dan cuenta de la escena. Pablo, cuando iba compartiendo el evangelio de un lugar a otro, ¿qué crees que Pablo pensaba? Bueno, voy a compartir, me van a recibir, me van a aplaudir, me van a abrazar. No, él sabía lo que iba a venir. Tal vez piedras, tal vez una cárcel y tanto dolor. Pero Pablo lo hacía gozoso, porque él estaba convencido, porque Jesús mismo ministró su vida. Jesús mismo le dijo y le dio el encargo, y tú vas a predicar al mundo gentil. Si no, leamos rápidamente en Hechos 13, pero solamente los tres últimos, solamente 3 versos nada más. En Hechos 13 leamos el 46, 47 y 48. Dice la palabra del Señor para entender la misión que Dios le dio a Pablo hacia los gentiles. Dice la palabra en el 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién está hablando? A los judíos. Era necesario. Mas, puesto que la desecháis, ahí está bien claro, mas como ustedes la están desechando, no les importa escuchar la palabra de Dios y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bueno, en ese tiempo todavía no sabíamos de México, de Perú, a la justa llegaban hasta un lugar y eso con mucha dificultad. Pero ya el evangelio ha llegado a nuestros países. Ya llegó el mismo evangelio. Esto no es historia. Tal vez para unos es historia, pero esto es una realidad, es una verdad. Ese evangelio que fue predicado para los gentiles ya llegó a la comunidad del Lomo, ya llegó a nuestra familia, ya llegó a la comunidad latina. Y es el mismo evangelio. Parece larga una historia, pero no, son los mismos tiempos. Se sigue viviendo igual. El mundo antiguo, hermano, en ese tiempo, su visión era cortita nada más, ¿no? Todavía no se imaginaban mucho de lo que iba a venir. Pero día a día, cuando se predica el evangelio, esa visión se va abriendo, se va extendiendo. Tanto así que hemos hablado del problema que existía entre los gentiles y los judíos. Cuando ellos vinieron a adorar al Señor, trajeron sus costumbres y todavía peleaban porque yo quiero adorar de esta manera. No, yo quiero adorar de la otra manera. Y parece que eso no ha terminado, porque esos mismos problemas continúan todavía en nuestras iglesias. Yo quiero adorar de una manera, yo quiero adorar de esta manera, como los judíos y los gentiles. Pero finalmente Dios nos une porque miramos a Cristo Jesús. Y en esa unidad viene el poder del evangelio. Y es lo que la iglesia del Señor manifiesta en estos días, esa unidad. Haciendo esta referencia, entonces vamos a continuar y reconocemos que el Señor, en su inmenso amor, Él está dando a conocer al pueblo de Efesios el gran plan que Él tiene. Los efesios estaban escuchando, algunos judíos tal vez, pero otros no, lamentablemente. Entonces ellos estaban, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué sigue? Está pasando algo maravilloso. ¿Qué es lo que continúa? Vamos a leer el 7, 8 y 9 para entender más lo que significa la predicación del evangelio. En el 7 dice: de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Voy a leer el 6 para entender un poco más. Hablándolo después a los efesios, le decía que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Algo que no podían creer los judíos. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio.
de lo cual, hablando Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, así se consideraba a Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es lo que está expresando. Le dieron ese gran ministerio de ir a los gentiles, a los que ni entendían qué significa la vida eterna, pero ellos fueron tocados por el Señor. Y el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Subrayé en mi Biblia la palabra misterio. Eso estamos hablando años atrás. El día de hoy, el Evangelio sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio para muchos. Pero los hijos de Dios que hemos conocido del Señor Jesús ya no es un misterio. Podemos entender el poder del Evangelio, el poder de la reconciliación. Podemos ver familias que se reconcilian, padres, hijos que se reconcilian de una manera poderosa cuando vienen a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿esta reconciliación tiene que ser manifiesta por el Evangelio? Ahora, ¿el Evangelio lo estamos comunicando? Preguntémonos. ¿Lo estamos compartiendo de una manera que sea de bendición para nuestras familias, nuestra nación? Vamos a leer Romanos 10:14, donde nos da una idea de lo que significa este gran privilegio. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo estos efesios, cómo los que no conocen de Cristo, cómo van a invocar al que no saben ni conocen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien que no ha oído? Muchas veces me ha tocado hablar con alguien, Dios te bendiga, Dios te cuide, pero yo me pongo a pensar luego, ¿y esta persona, qué será Dios para esta persona? Por eso es que es necesario la predicación del Evangelio, para que puedan reconocer. Inclusive suceden casos muy extraños dentro de la iglesia cristiana. Muchas veces que han llegado por diferentes razones. Y yo he sido testigo y he visto en nuestra iglesia que llegan por diferentes razones. No voy a decir cuáles. Y muchas veces pensamos que él ha entendido el Evangelio. Pasan semanas, pasan años, muchas veces hasta que pueden reconocer qué significa creer en la obra de la cruz y en Jesús. Y como Romanos dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Es importante que nosotros entendamos el propósito. Ese es el propósito. Y lo entendió Pablo. Él recibió una orden de Jesús y él fue a toda costa, a todo precio. Y más adelante el Señor habla de una manera muy especial a los efesios, dándoles a entender que es necesario esa predicación. Y aquí lo está diciendo Pablo, es necesario. Escuché un pensamiento y lo apunté de un predicador y quisiera compartirlos. Él dice, el mensaje es necesario ser escuchado antes que pueda ser obedecido. Repito, el mensaje es necesario que sea escuchado. Es necesario, es importante que sea escuchado. La iglesia necesita compartir el Evangelio antes que pueda ser obedecido. Claro, ¿van a obedecer qué? ¿Qué se va a obedecer? Si hay una predicación de la palabra,
tienen que escuchar la palabra para entender y obedecer. Por eso es que es tan importante ser fiel a la palabra y no fiel muchas veces a ciertas predicaciones que no están en la palabra y es que están fuera de la palabra. ¿Qué van a obedecer si no han entendido realmente el mensaje del Evangelio? Me gustó este pensamiento. El mensaje es necesario ser escuchado antes que pueda ser obedecido. Y es por eso que, hablando de estos 3 versos, el verso 9 dice, es interesante, porque Dios bendice cuando la palabra viene a nuestras vidas. Y en el 9 dice que cuando Él compartía, la misión era y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio. ¿Se dan cuenta el ministerio de Pablo? Él venía, compartía, sufría, pero su propósito era proclamar, pero no se quedaba en proclamar solamente, sino que tenía que aclarar a todos. ¿Cuánto entendemos lo que significa el seguir a Cristo? Aún el cristianismo, hermano, es algo que es toda una vida. Conocemos al Señor, creemos en Él, qué bien, tenemos fe, pero hay todo un trabajo de por vida. Y en ese trabajo se va aclarando, como limpiar los lentes, se van aclarando. Y cada vez veo mejor, cada vez veo mejor, cada vez veo mejor. Y es lo que dice acá el 9. Y de aclarar a todos, judíos, griegos, gentiles, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ese es el trabajo de la iglesia, hermanos, que día a día tenemos que ir aclarando todo esto. Ahora, todo eso que estamos escuchando, esa salvación, tiene un propósito. Y vamos a leer el 10 y 11, donde Dios nos llama a entender el propósito. Porque si no hay propósito, pues no hay una visión también. Dice el 10, la palabra para significa algo muy importante. Es como que ahora, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué escucho esta palabra? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, su iglesia, que somos nosotros, que somos el templo del Señor. Cada uno que tiene al Señor en su corazón tiene el sello del Espíritu, y todos reunidos formamos el templo del Señor. Y nosotros también individualmente somos el templo del Señor. Y como reunión viene a ser llamada iglesia. Y ahora escuchen esta parte. Ahora, dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? ¿A los que están afuera? ¿A mi vecino? Sí, cierto. Pero miren esta parte, qué interesante. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es increíble. ¿Saben que ahorita nosotros estamos en un ministerio fabuloso, único y especial? Y los ángeles están viendo cada palabra que hacemos. Los ángeles están viendo cómo nosotros compartimos el Evangelio. Claro, ahora hay que entender esto. ¿Qué ángeles? Tenemos a los ángeles del Señor, igual como que ¿se acuerdan el que se le presentó a los pastores y le dijo que ya llegó el Salvador? Qué hermoso ángel, qué precioso ángel. Pero hay otros ángeles. Y son los demonios, los ángeles caídos. Ellos también están observando. Y muchas veces son los primeros que se sientan a veces en las bancas, porque ellos quieren destruir la obra que Dios ha comenzado. Y ellos son los que están viendo el poder del Evangelio, cómo la gente se convierte, cómo las familias se unen. Y al diablo no le gusta eso. Él trata de destruir, él trata de dividir, él trata siempre de mentir, engañar. Es su especialidad de él. Él usa siempre artimañas. Ese es el diablo. Ahora,
Cuando se predique este evangelio, vamos a repetir otra vez. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Usted lo ve? Yo no lo veo, pero sí lo creo. ¿Te imaginas todo un inmenso cosmos lleno de planetas, de estrellas, y Dios en su majestad viéndonos a nosotros, y nosotros siendo un espectáculo para los ángeles? Nos ha dado un privilegio de compartir el evangelio. Yo creo esta palabra. ¿Usted la cree? No, quiero ver a los ángeles, quiero ver a los demonios. Sí existen, sí hay. Pero hay un Dios poderoso que se manifiesta con su palabra de una manera muy especial. Y continúa en el 11, dice, conforme al propósito. Ahí está el propósito. Todo esto que sucede es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que está aquí es propósito de Dios. Eso es el propósito de Dios. Entonces vamos a compartir ese evangelio, como lo está haciendo Pablo. No solamente fue Pablo, somos todos. Es la iglesia que tenemos que ir y compartir el evangelio. Y eso es para la gloria de Dios. Si bien es cierto, somos salvos, pero hermanos, vivimos día a día y cada día se manifiesta de una manera diferente. Y el evangelio continúa y tenemos que estar viviendo de una manera que podamos llenar nuestra vida del Espíritu de Dios para que la gloria de Dios sea manifiesta y sea luz en nuestra comunidad. Y eso es un privilegio. Es un gran privilegio. Hermanos, así como Pablo estaba en la cárcel o en cualquier lugar, él se sentía que estaba dando testimonio del poder de Dios. Él sabía que los ángeles, los demonios estaban viendo todo eso. A él no le importaba estar en cualquier lugar, porque él entendía, él estaba bien centrado, pero no solamente se contentaba con que él lo conoce, con que él ya está seguro, porque su trabajo era compartir a la iglesia. Y es lo que hasta el día de hoy estamos haciendo. Hermano, la pregunta sería, para terminar, así como los efesios tuvieron su situación con los judíos y muchas veces no podían verse, pero cuando vieron a la cruz de Cristo, ellos entendieron el poder del evangelio y se llenó de gozo y se llenaron del Espíritu y formaron esa iglesia en medio de dificultades. No es que no va a haber, siempre va a haber dificultades, pero la idea es que la iglesia se fortalezca, la iglesia se mantenga unida. Nosotros como Calvary tenemos que entender eso y lo entendemos. Tanto así que nuestros líderes en nuestra iglesia se preocupan porque la iglesia sea conectada. Semana a semana, jóvenes, vengan, compartan los lunes, los martes. Y aquí voy a dar los avisos otra vez. Otra vez lo voy a dar, lo mismo que hice al comienzo, porque de eso se trata. La iglesia tiene que conectarse. Los miércoles tenemos a las damas que necesitan la palabra de Dios. Los viernes, los hombres. El sábado de oración. Los jueves somos de bendición repartiendo esa comida a nuestra comunidad. Y la gloria de Dios se va manifestando. Entonces, hermanos, conectémonos de tal manera que seamos para gloria de Dios. Unámonos como iglesia. Entendamos el propósito, que es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios. Miren ese propósito. Nosotros somos vistos desde los cielos por los ángeles. Ellos están viendo el trabajo que estamos haciendo, que nadie lo hace. Solo lo hacen los hijos redimidos por la sangre de Cristo. Y ese es un gran privilegio que tenemos y que tenemos que entender y comprender. Señor, te doy las gracias por este día y por tu palabra. Señor, quiero que, Señor, mi vida pueda ser, Señor, para ti, en todos mis aspectos, en todas mis áreas. Y de esa manera también entender el propósito que tú tienes para nosotros.
Entender, Señor, que tu palabra nos llama, nos cautiva, nos anima, bendito Dios, a reconocer tu gloria, tu majestad, Señor, en Cristo Jesús. Y ese evangelio poderoso, Señor, es sabiduría de Dios. Muy diferente a la sabiduría humana, muy diferente a las filosofías que existen, Señor. Padre, gracias, Padre, por la palabra, Señor, de tu evangelio. Gracias, Señor, por entender el gran propósito que tú tienes. Ayúdanos a hacer una iglesia fuerte, en conectarnos o tal vez reconectarnos, Señor. Entender que todos somos miembros de un solo cuerpo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.